La supuesta retirada ejemplar ucraniana de Avdiivka fue en realidad un sálvese quien pueda, donde reinó el caos. A pocos días de la mayor derrota militar del ejército de Ucrania en Donetsk, se comienza a conocer detalles que evidencian la gravedad del golpe encajado por Kiev. Y es que la guarnición ucraniana en Avdiivka fue objeto de un cerco operativo por parte del ejército ruso, una maniobra de envolvimiento que desató el pánico entre unos defensores locales ya diezmados por el bombardeo artillero y aéreo ruso, los cuales trataron de huir como fuese de las ruinas de la ciudad, abandonando sus equipos y camaradas heridos para luego perecer o rendirse en las vías ya bloqueadas por los blindados rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ejército ucraniano huyó en desbandada de Avdiivka en un estado de histeria colectiva, siendo masacrado o rendido en las salidas de la ciudad. El gobierno de Ucrania trató de edulcorar su derrota militar sin atenuantes en Avdiivka, presentándola como una retirada táctica ejemplar. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia difundió una serie de nuevas imágenes que dejan en claro la huida desordenada de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania del bastión de Avdiivka, bajo el fuego constante de la artillería de campaña y la aviación rusa. En las imágenes publicadas en el canal de Telegram del Ministerio ruso, se aprecian multitudes de soldados ucranianos que intentan avanzar por carreteras controladas por los blindados rusos. En las tomas se aprecian que los bordes de las vías están tapizados de equipos ucranianos dañados. Una simple interpretación de los videos arroja que los artilleros, tanquistas y pilotos rusos atacaron las tropas y el equipamiento de las unidades ucranianas que intentaban escapar desesperadamente de Avdiivka. Lograron devastar una buena parte de las fuerzas que huían. El Ministerio de Defensa de Rusia también mostró otras imágenes que registran la destrucción de un vehículo de combate de infantería ucraniano que trataba de huir de los suburbios de Avdiivka, el cual fue impactado por una aeronave no tripulada de ataque rusa. La caída de Avdiivka fue confirmada por el general Oleksandr Tarnavsky, comandante del ejército de Ucrania en esa zona, quien indicó que, conforme a la orden recibida desde el alto mando en Kiev, sus fuerzas se retiraron de la ciudad a una serie de posiciones preparadas de antemano. La derrota de Avdiivka, donde la guarnición local y abundantes refuerzos ucranianos trataron de resistir los embates del ejército ruso, en una gran inferioridad en número de hombres y medios, es la mayor victoria rusa desde el fracaso de la contraofensiva de Ucrania el año pasado. El general Tarnavsky aseguró que se trata de la única solución buena en una situación en la que el enemigo avanza sobre los cadáveres de sus propios soldados y tiene 10 veces más obuses, en una crítica directa al gobierno estadounidense que cesó su apoyo a Ucrania en el peor momento. Por su parte, el recién nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, hizo mención a la derrota en Avdiivka al admitir que la retirada fue su decisión, la cual buscó que sus tropas pasasen a la defensa desde unas líneas mucho más sólidas. Syrskyi trató de impregnar de épica esta derrota, que constituye su primer movimiento relevante desde su llegada al cargo, al afirmar que sus soldados cumplieron su deber con dignidad e hicieron lo posible por destruir las unidades militares rusas e infligir pérdidas cuantiosas. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso, general Sergei Shoigu, ofreció detalles que contradicen el relato oficial de Kiev sobre una retirada ordenada y ejemplar de sus tropas, al asegurar que solo unas pocas formaciones ucranianas lograron salir de Avdiivka abandonando sus armas y equipos. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado en el que calificó a Avdiivka como un poderoso nodo defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas, que fue liberado gracias al despliegue de fuerzas comandado por el coronel general Andrei Morsvichev.
El texto indica que un área urbana de unos 31 kilómetros cuadrados fue liberada de los nacionalistas ucranianos por las fuerzas rusas. Señala que las bajas del enemigo en los combates por Avdiivka de las últimas 24 horas antes de la derrota ascendieron a más de 1.500 militares. El comunicado gubernamental señaló que bajo el fuego continuo de las tropas rusas, solo algunas formaciones dispersas de militares del ejército ucraniano consiguieron abandonar Avdiivka a toda prisa antes de completarse el cerco ruso, abandonando sus armas y equipamiento militar. Se añade que tras su triunfo, las fuerzas rusas están tomando medidas para despejar definitivamente la ciudad de algunos militares ucranianos dispersos y bloquear a las unidades de Kiev que han abandonado la zona y se han instalado en una planta química cercana. El comunicado ruso resalta de forma particular una de las ventajas obtenidas por ese país con la conquista de Avdiivka, la cual ha hecho posible alejar la línea del frente de las poblaciones de Donetsk, pues desde esa ciudad, ahora liberada, la artillería ucraniana bombardeaba ciudades y pueblos. El ejército ruso intensificó su ofensiva de liberación de Avdiivka desde octubre pasado, una presión que no cedió pese al arreciar de la temporada invernal y que fue tornándose cada vez más efectiva con el cese abrupto de los suministros militares estadounidenses a Ucrania. Ucrania desplazó refuerzos a la ciudad, entre ellas la Tercera Brigada de Asalto, una unidad de infantería de élite cuyo núcleo duro está integrado por sobrevivientes del célebre batallón Azov, de raigambre neonazi, que fue derrotado y casi aniquilado en la conquista de Mariupol en 2022. Elementos de esa brigada desplazada a Avdiivka para reemplazar a otras unidades describieron en las redes sociales los combates, definiéndolos como un infierno, añadiendo que los ucranianos fueron superados en número por los rusos en una proporción de 6 a 100 en algunos lugares. La orden del mando militar ucraniano de la retirada general de Avdiivka fue demasiado tardía para varios miles de soldados ucranianos que no pudieron huir del cerco ruso y fueron eliminados o se rindieron, o siguen ocultos en las ruinas y bosques helados de las cercanías. La caótica retirada de Ucrania abre la posibilidad de que los rusos sigan avanzando hacia la liberación del resto del Donbass aún ocupado, región en la que Ucrania ha concentrado buena parte de su ejército, carente de suficientes municiones de artillería, misiles antiaéreos y hombres con la moral de combate suficiente para frenar los embates del ejército mecanizado ruso y su aviación de apoyo táctico. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dossier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación, un hombre apasionado de la patria grande. ¿Ya? Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. ¿Sí? De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchis Kama. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.